Espero que estos días hayan sido llenos de bendiciones para ustedes y continuemos con nuestra fe hasta el fin de nuestras vidas. Continuemos también aprendiendo, conociendo la voluntad del Señor. En esta noche, amados hermanos, quiero compartir un estudio que no, no va a ser posible terminar el día de hoy, pero es un estudio, hermanos, que nos toca a todos nosotros como cristianos y es un estudio muy, muy, muy importante para la vida de la iglesia, para la vida de la iglesia. Hermanos, quiero compartir con ustedes en esta noche y si Dios permite en futuras reuniones, este tema titulado La organización de la iglesia. La organización de la iglesia. Ese es el tema que hoy vamos a tratar en esta noche. Y vamos a empezar de esta manera. Nos preguntamos, lógicamente, ¿qué es una organización? ¿Qué es una organización? Básicamente, si uno mira brevemente en el Internet nos muestra y nos dice algo práctico. Me pareció práctica esta definición. Es un grupo estructurado de personas que trabajan coordinadamente gestionando recursos, siguiendo normas y objetivos específicos en común para alcanzar metas que serían difíciles de lograr individualmente. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando pensamos en una organización, estamos pensando en un grupo de personas, hermanos, que tienen en mente a realizar algunos objetivos bajo unas normas, bajo unas leyes uh, que se ponen en la organización y lógicamente que de pronto no podría ser posible lograrlo de manera individual, ¿sí? O sea, estamos hablando básicamente de un grupo colectivo. Ahora, los tipos de organización que nosotros podemos ver en el mundo, ¿no? En el mundo son cosas que nosotros experimentamos y vemos en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, organizaciones como políticas como la ONG, organizaciones como empresas, organizaciones como escuelas, como universidades, como clubes deportivos, como iglesias, ¿no? Hablando religiosamente, hospitales y clínicas, sindicatos y confederaciones, partidos políticos, bancos y financieras, etcétera, 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 ¿no? Hasta un taller, hermanos, humilde es una organización, ¿no? Consta de una organización. Entonces, hermanos, eh, en cierta forma, la idea es tener claridad en lo que es una organización. Es un grupo colectivo, ¿no? Y en el ámbito religioso, estamos hablando de las iglesias, ¿no? Que las iglesias son una organización también. Ahora, ¿qué tipo de organización es la iglesia? Lógicamente, hermanos, debemos tener claro que la iglesia es una organización divina, es una organización espiritual
y está formado por entes, por personas, por una colectividad, hermanos, de fe, ¿no? Lo que nos mueve es la fe. Entonces, hermanos, pensando en eso, pensemos un poquito más adelante en cuanto a la organización de la iglesia, a la organización de la iglesia. Vamos a imaginarnos, amados hermanos, vamos a imaginarnos que cada uno de nosotros vamos a empezar una obra donde nosotros vivimos. Vamos a empezar una obra. Nosotros le predicamos a las personas. Hay algunas personas entre las que les predicamos que se bautizan. Y cuando ellos se bautizan, empieza esta organización divina llamada la iglesia. Cuando, hermanos, formamos ya la iglesia en el sentido de personas, de un grupo colectivo, hay varias preguntas que necesitamos nosotros hacernos. Por ejemplo, una de las preguntas que necesitamos hacernos es, ¿cómo vamos a funcionar como iglesia? ¿Cómo vamos a funcionar como iglesia? Ya están las personas, ya están las personas, ya está el grupo. Ahora, ¿cómo funcionamos como iglesia? ¿Cómo va a ser la forma en que vamos a organizarnos como iglesia? ¿Cómo va a ser la forma en que vamos a organizarnos como iglesia? ¿No? Muchas veces, hermanos, yo no he escuchado, yo no he escuchado, hermanos, haciendo estas preguntas cuando se empieza una obra, pero son preguntas válidas que cada grupo de iglesia necesita pensar. ¿Cómo vamos a organizarnos? ¿No? Cuando pensamos en la organización, cuando pensamos en cómo vamos a organizarnos, nosotros debemos pensar en esto. Esto de la organización de la iglesia es un asunto doctrinal, es un asunto de salvación o es un asunto de opinión. Nosotros vemos en el mundo miles de organizaciones. Vamos a pensar de una organización privada, de una empresa privada, cualquiera que ésta sea pequeña o sea grande. Esta empresa privada debe tener, hermanos, reglas o normas para la organización. Ahora, esas reglas o normas, si pensamos humanamente en cuanto a las empresas, lógicamente van a ser estructuradas por las mismas personas que se asocian o las mismas personas que están juntas en colectivo para realizar la empresa. Entonces, cada una, de pronto, hermanos, pone su pensamiento de cómo debe ser la empresa. Y ahí se empieza a organizar la forma de cómo va a ser la empresa. Preguntamos, en el asunto de la iglesia, en el asunto de la organización de la iglesia, nosotros debemos tomar estos mismos principios. Es decir, el grupo al cual yo prediqué y de pronto se bautizó, el grupo debe hacer su propia organización bajo sus propios criterios, es la pregunta. Si es así, hermanos, esto de la organización de la iglesia
llega a ser un asunto de opinión. Es decir, cada quien va opinando cómo va a ser estructurada. Ahora, por otro lado, hermanos, nosotros pensamos, y aquí hacemos la pregunta, si es un asunto doctrinal y es un asunto de salvación. Si es así, hermanos, un asunto doctrinal, un asunto de salvación, el el Nuevo Testamento proporciona el modelo divinamente de gobierno para su iglesia. ¿Sí? Es decir, hermanos, la estructura de la iglesia o la organización de la iglesia o el gobierno de la iglesia no debe estar a cargo de la opinión humana, sino Dios ha dejado un modelo para el gobierno de su iglesia, para que su iglesia se gobierne. Entonces, cuando nosotros preguntamos, ¿cómo va a ser la forma en que vamos a organizarnos como iglesia? Nosotros, hermanos, vamos a organizarnos en base a lo que dice Dios. Ahora, ¿dónde se ha revelado Dios? En su palabra. Eso es la primera cosa que debemos tener completamente claro, que es Dios, hermanos, el que nos va a decir cómo debe ser organizada la iglesia. Es Dios el que va a decirnos cómo va a ser gobernada la iglesia, ¿no? No es un asunto de opinión o no es un asunto, hermanos, en la cual nosotros debemos pensar para organizarnos, sino todo está en su palabra. ¿Ok? Vamos a ver bajo esta idea de que Dios es el que nos proporciona el modelo divino. Vamos a mirar, hermanos, lo que eh, nos dice la palabra de Dios también. Antes de eso, vamos a pensar en esto también. Cuando nosotros pensamos en la organización de la iglesia, hermanos, y pensamos en los cristianos, en el cristiano dominal, a muchos cristianos no les importa cómo debe estar organizada la iglesia. Es decir, a muchos miembros ni siquiera tienen la idea de cómo debe ser organizada la iglesia. Cuando usted ve a los miembros sentados en sus bancas, escuchando la palabra de Dios, y de pronto le pregunta acerca de cómo debe ser organizada la iglesia, de pronto no tienen ni idea, pero forman parte de una organización, ¿no? La pregunta es si esta organización es bíblica o no es bíblica. Hermanos, para muchos cristianos, y ese es el punto que también quiero enfatizar, el enfoque es solamente sobre la forma de adoración, pero no se pregunta si la forma de organización es bíblica o no es bíblica, ¿no? Es decir, cuando un cristiano llega a una iglesia local, en qué se interesa? Se interesa en que la forma de adoración sea la correcta. Es decir, que practiquen la cena del Señor el primer día de la semana, que realicen la ofrenda el primer día de la semana, que se alabe a Dios y se cante sin instrumentos musicales, que se ore, que se predique correctamente la palabra de Dios, y entonces sus oídos, su vista, todos sus sentidos están enfocados en este punto de la adoración. ¿Es correcto? Sí, es correcto, completamente correcto. Cuando nosotros, hermanos, vamos
a otra iglesia local, nosotros debemos darnos cuenta sobre la forma de adoración, si la forma de adoración está bien. Pero no es lo único, no es lo único en lo que debemos pensar. Nosotros debemos pensar si la forma de cómo está organizada la iglesia es bíblica o no es bíblica. Eso también necesitamos pensar, ¿no? Como nosotros pensamos en otras cosas también. Por ejemplo, nosotros pensamos en el rótulo. El rótulo tiene que decir, aquí se reúne la iglesia de Cristo, ¿no? Si es que hay un rótulo. En cuanto a los cristianos, el punto es que se llamen cristianos, no se llamen evangélicos. Esas cosas son buenas, pero no debemos pensar que es todo, sino debemos también pensar en la organización, cómo está organizado la iglesia, si es bíblica o no es bíblica su organización. Un cristiano, hermanos, y ese es el problema, un cristiano puede pasar años o incluso morir siendo miembro de una iglesia de Cristo involucrada en una organización que no es bíblica, así perder su alma eternamente. Recuerden, amados hermanos, que todo lo que se refiere a la iglesia, tanto su forma de adoración, sus nombres, ¿no? Su plan de salvación, como también su organización, hermanos, tiene mucho que ver con el quehacer doctrinal que tenemos, con el quehacer doctrinal que nos muestra la palabra de Dios. Y si no lo hacemos correctamente, no lo hacemos escrituralmente como está en la Biblia, estos puntos y muchos más, estamos en peligro de perder el alma eternamente. Entonces es importante, hermanos, ir más allá de lo que muchas veces vemos generalmente como la adoración, ¿no? Entonces, pensando en esto, el tema de la organización de la iglesia es importante entenderlo y practicarlo, porque Dios lo ha revelado porque la práctica depende de nuestra salvación. La forma de practicar depende de nuestra salvación. Vamos a mirar, hermanos, la importancia, vamos a empezar, a, a hacer una conexión con la importancia de respetar la autoridad bíblica, ¿sí? Eso tiene mucho que ver con lo que practicamos, con lo que hacemos. Respetar la autoridad de la Biblia. Por eso, hermanos, la palabra de Dios, solo ella y nada más nos dirá todo lo que necesitamos saber y todo lo que necesitamos hacer, ¿no? No podemos ir más allá de lo que está escrito sobre cualquier tema, por supuesto, incluido el tema de la organización de la iglesia, ¿no? Incluido el tema de la organización de la iglesia. Mire 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice la Biblia, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Entonces, ¿qué nos está indicando acá? Nos está indicando acá, hermanos, que respetemos la autoridad bíblica, ¿no? Respetemos la autoridad. Siempre nosotros necesitamos tener en nuestra mente, hermanos, ese respeto hacia la palabra de Dios. Y lógicamente cuando tenemos eso, tenemos el temor siempre de de que hagamos lo que está escrito en la palabra de Dios. La autoridad de Dios, hermanos, está en los modelos que Él nos muestra en su palabra. Y esto es importante también. Esto es importante también.
Cuando nosotros, hermanos, vemos la palabra de Dios, la palabra de Dios viene a ser como un modelo para nosotros los cristianos, un modelo a seguir. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Note lo que dice aquí. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ahora piensen esto, hermanos. Nosotros hacemos cosas de manera individual cuando nosotros estamos en nuestra vida diaria. Nosotros debemos cumplir la palabra de Dios de manera individual, pero también estamos involucrados de forma colectiva porque somos miembros de la iglesia. Entonces, como miembros de la iglesia, hermanos, todos nosotros, no importa si son pocos miembros o son muchos miembros, todos tenemos que buscar hacer todo bajo la autoridad de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, no solamente a nivel personal, sino también a nivel colectivo, como iglesia del Señor. Uno no puede decir, ah, a mí no me interesa lo que estén haciendo como iglesia. Lo importante para mí es adorar al Señor el primer día de la semana, me siento, hago las cosas que se debe hacer y me voy. No, 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 no. Como miembro de la iglesia, hermanos, usted también forma parte de las prácticas que se hace en la iglesia. La pregunta siempre va a ser si es bíblico o no es bíblico. No puede usted abrirse y decir, a mí no me toca eso, de ninguna manera, ¿no? Hermanos, con esto en mente, pensemos un poquito en la iglesia. Cuando nosotros vemos esta imagen, este diagrama, nosotros vemos varias partes que tiene la iglesia. Por ejemplo, su credo tiene su nombre de la iglesia, los nombres de los miembros, la adoración, cómo adora, cuál es la misión de la iglesia y las condiciones para ser salvo. Y lógicamente ahí abajo vemos cuál fue el fundador, el lugar en que fue fundado la iglesia y el tiempo. Pero también, hermanos, Dios nos ha revelado su organización, su gobierno, o sea, la manera de cómo debemos regirnos como organización divina. Entonces, la totalidad del Nuevo Testamento es un modelo exclusivo. La organización de la iglesia, hermanos, no lo ha dejado a opinión del hombre, que el hombre organice como él quiere organizar, que el hombre organice como eh, tenga su mejor idea. No, Dios ha dejado revelado la forma, hermanos. Bueno, si nosotros, hermanos, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, nosotros vemos este tipo de revelaciones en cuanto a la adoración, en cuanto a la misión, en cuanto a los nombres del credo, las condiciones de salvación. También nosotros vemos la revelación de Dios en cuanto a la organización. Es interesante, hermanos. Si no hubiera revelación de cómo se organiza la iglesia, nosotros tendríamos la potestad de decidir cómo hacerlo. Entonces nosotros podríamos, hermanos, incluir cualquier cosa en la organización, hacer la organización a nuestra manera, a nuestra forma. Pero Dios ha revelado en su voluntad de cómo debe ser la organización de su iglesia. Y nosotros como miembros de la iglesia, nosotros debemos respetar esa autoridad.
¿Ok? Ahora, vamos un poquito más allá, ya entrándonos al tema en sí, hablando de la organización de la iglesia. Nosotros debemos hacer primeramente una diferencia que está mostrada en la palabra de Dios. Cuando pensamos en la iglesia, ¿no? Cuando pensamos en la iglesia, nosotros vemos una gran diferencia. ¿En qué sentido vemos esa gran diferencia? Nosotros vemos la iglesia en sentido universal y en sentido local. Esas gran diferencia que nosotros vemos. La iglesia hablada en sentido universal y en sentido local. Eso nos ayuda, hermanos, a mirar, sin lugar a dudas, cómo debe ser la organización de la iglesia y dónde debe estar la organización de la iglesia. ¿Sí? Entonces yo les invito a mirar en este punto, hermanos, en primer lugar, la iglesia en sentido universal. Y yo creo que en esta noche vamos a pensar en este punto, en sentido universal, el término iglesia. Y pongan mucha atención porque vamos a hacer un contraste entre las organizaciones humanas creadas en este mundo y la organización que Dios ha mandado. Primero, amados hermanos, hablamos de la iglesia en sentido universal. ¿A qué nos referimos? La iglesia en sentido universal, la primera cosa que nosotros necesitamos pensar es que es solo una, es una sola, ¿no? E implica que cada persona que llega a ser un cristiano o una cristiana automáticamente es miembro de la iglesia donde quiera que esté. Sujeto a Cristo, en este sentido es la iglesia, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, el reino de Dios. ¿Sí? Déjeme ponerlo claramente, hermanos. Cuando pensamos en sentido universal, estamos pensando, hermanos, en la gente que se integra a la iglesia en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Estas personas que llegan a ser cristianos y parte de la iglesia, forman una sola iglesia a nivel mundial o a nivel universal. Por ejemplo, este término en sentido universal lo podemos ver en la Biblia. Cuando nosotros vemos en los textos bíblicos, hermanos, que sin lugar a dudas está hablando en este sentido mundial. Note, por ejemplo, nosotros podemos ver que es el cuerpo total de Cristo, como había dicho. Cada persona en cualquier parte del mundo que obedece el Evangelio, que cumple las condiciones de salvación, llega a ser parte del cuerpo total de Cristo. Nosotros pensamos, hermanos, en lo que el Señor Jesucristo dijo algún día. Él dijo, edificaré mi iglesia. Cuando él dijo estas palabras, edificaré mi iglesia, no estaba pensando en una localidad solamente. No estaba pensando en que de pronto cuando decía edificaré mi iglesia, él decía solamente en Jerusalén, o él decía solamente en Samaria, o él solamente decía o se refería a la iglesia en Corinto, o la iglesia en Filipos, o la iglesia en Ambato, o la iglesia en otras partes del mundo. No, cuando dice mi iglesia está hablando en sentido universal, ¿no? Universal, no está hablando en el sentido local de manera geográfica, sino universal, ¿ok? En el cuerpo total de Cristo.
Miramos también Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí también vemos, hermanos, la palabra de iglesia como siendo una, ¿no? Aquí nos dice que Cristo es la cabeza. ¿La cabeza de qué? La cabeza del cuerpo, que es su iglesia. Que formamos una sola iglesia. Está compuesto por individuos cristianos. Esto es importante entenderlo, hermanos. Cuando dice mi iglesia, en Mateo 16, 18, cuando dice el cuerpo, que es la iglesia, en Colosenses 1, 18, la idea es que está compuesto por individuos cristianos. Recordemos nosotros, hermanos, lo que nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Está hablando de individuos, de personas de manera individual que obedecieron el Evangelio y por eso son añadidos. Por eso dice, los que habían de ser salvos, ¿no? Entonces, la idea es que Dios añade a su iglesia. No nos unimos a una iglesia, sino que cuando cumplimos la voluntad del Señor, tal como ha sido revelada, Dios nos añade, el Señor nos añade a su cuerpo, ¿no? En este caso, a su iglesia, a su familia, a su reino. Entonces, ¿quiénes conformamos? Todos, todos los cristianos de manera individual, ¿no? Romanos capítulo 12, versículo 5. Dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Aquí también está hablando acerca de los individuos que son añadidos, que forman parte del cuerpo de Cristo. Dice, así nosotros, siendo muchos, ¿no? Siendo muchos, hablando individualmente, todos juntos, a nivel mundial, que formamos un cuerpo en Cristo. ¿Ok? Entonces, en sentido universal, somos una sola iglesia. Esto es importante entender. Somos una sola iglesia. Ahora, el número de estas personas, de estos que forman el cuerpo de Cristo, el número, ¿quién sabe? ¿Quién lo sabe? El número lo sabe solamente Dios. El número está solamente en la mente de Dios. Él sabe quiénes están en su cuerpo, quiénes no están en su cuerpo, ¿no? A veces, hermanos, a veces en folletitos, nosotros vemos que los miembros de la iglesia de Cristo son tal número. Incluso en las sectas, ¿no? Las sectas son más propensos a eso. En las sectas dice, tenemos 1 millón de miembros. Tenemos 500,000 miembros. Tenemos 2 millones de miembros. ¿Cómo sabe que son 2 millones o 1 millón? El número, hermanos, bíblicamente lo sabe solamente Dios, ¿no? Solamente Dios. Él sabe exactamente cuáles son sus hijos. Él sabe exactamente quiénes conforman su cuerpo. ¿Ok? Entonces, nadie puede especular tirando un número y diciendo, este es el número, ¿no? Por otro lado, la iglesia en sentido universal, en un sentido mundial, es una relación espiritual individual con Dios. Individual con Dios. Es decir, hermanos, todos nosotros de manera individual nos debemos a Dios en sus mandamientos, ¿no? Independientemente que nosotros formemos parte de la iglesia local en tal lugar geográfico. Nosotros individualmente, hermanos,
nos debemos a Dios de manera espiritual. Tenemos una relación con Dios directamente en sentido universal. Mire, 1 Corintios 10:16, lo que nos dice. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña, amados hermanos, que tenemos una responsabilidad individual, cada cristiano tiene que participar de la mesa del Señor. Cuando participa de la mesa del Señor, ¿qué pasa? Dice la Biblia, tenemos comunión espiritual con Él, por supuesto. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, pregunta aquí. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y luego dice, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. O sea, de manera universal, de manera mundial, tenemos una responsabilidad individual. Por eso nosotros insistimos, hermanos, como predicadores, que cada miembro esté presente el primer día de la semana para recordar la muerte de Cristo. Cada miembro tiene que participar de la cena del Señor, ¿no? En todo el mundo, en todo el mundo. Esa es la idea. La idea aquí es que eh, eh, la idea aquí es que la sangre de Cristo uh, está representada por el jugo de uva, el cuerpo de Cristo está representado por el pan, y todos, no importa dónde estemos geográficamente, participamos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, ¿no? Segunda Corintios 5, 9 y 10 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí también nosotros vemos una responsabilidad individual. Aquí dice, o ausentes o presentes, serle agradable, hablando de Dios, ¿no? Luego habla de un juicio. En el juicio, hermanos, en el juicio no vamos a tener representantes quienes aboguen por nosotros, sino que cada uno de manera individual tiene que ser responsable ante lo que ha hecho, ¿no? Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Cuando dice todos nosotros, no está diciendo, hermanos, de manera colectiva una iglesia y otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia, sino está hablando de manera personal e individual. Cada uno vamos a tener que compadecer. De igual manera, cada uno tenemos que ser agradables al Señor mientras estamos aquí sirviéndole en cada iglesia local, ¿no? Primera de Juan 1:6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿no? Entonces aquí nos muestra también que la comunión es de manera individual con Dios, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la iglesia en un sentido mundial o un sentido universal, es una relación espiritual individual, ¿sí? Es decir, cada uno de nosotros tenemos responsabilidad con Dios en sus mandamientos, ¿ok? Ahora, pensando en eso, ya teniendo claro que es una relación individual, la iglesia en sentido universal o mundial, no se nos ha sido revelada alguna forma de organización o gobierno. Esto es importante entenderlo, hermanos. La iglesia en sentido universal
no se nos ha sido revelada de alguna forma, de alguna organización o gobierno. ¿Por qué? Porque la Biblia revela, como vimos el diagrama anterior, que es simplemente una relación con Dios bajo, lógicamente, sus mandamientos, ¿no? No de manera colectiva, no de manera colectiva, sino de manera individual. Entonces, si no hay una organización o gobierno en sentido universal o mundial, por tanto, y aquí hablo de algunas advertencias, ¿no? Por tanto, no encontraremos ningún mandamiento, ejemplo o inferencia de organización a nivel mundial. No encontraremos. Usted no puede decir, hermano, aquí en esta parte de la palabra de Dios nos está mostrando el apóstol Pablo, nos está mostrando el apóstol Pedro o alguien que debemos organizarnos de manera mundial, de manera colectiva a nivel mundial. Eso no va a encontrar, ¿no? No va a encontrar un mandamiento, algo escrito directamente, no va a encontrar un ejemplo de una iglesia o de muchas iglesias, hermanos, organizándose mundialmente, ni tampoco va a encontrar una inferencia, o sea, una conclusión que indica que nosotros necesitamos organizarnos mundialmente o universalmente. ¿Ok? Ahora, ningún cristiano o iglesia local debe intentar organizar a la iglesia en el sentido universal. Nuevamente, ningún cristiano o iglesia debe intentar organizar a la iglesia en sentido local. ¿Por qué? Porque no hay ninguna revelación de eso. No existe. Usted no puede, como había dicho, extraer de las Sagradas Escrituras y decir, aquí está, en la cual nos muestra que debemos organizarnos en este sentido. Tercero, y aquí hablamos de la apostasía, hermanos. Lamentablemente, vemos hoy en día diferentes formas que se han inventado para organizar la iglesia en el sentido universal y local. Tanto las sectas como la iglesia, las iglesias de Cristo. Sí, hermanos. A pesar de que no existe revelación alguna, a pesar de que no podemos mirar en la palabra de Dios que las iglesias en el primer siglo se organizaron de esta forma o tuvieron un gobierno universal o mundial, a pesar de eso, la gente, los religiosos, los sectarios y también las iglesias de Cristo, las que nosotros llamamos liberales, han inventado formas humanas, por supuesto, para organizar la iglesia en sentido universal y también local, ¿no? Es decir, en el sentido local también, amados hermanos, han inventado organizaciones o formas de organizaciones que tampoco vemos en la Biblia y tampoco en el sentido universal. ¿Ok? Vamos a mirar, hermanos, algunos ejemplos de estas falsas organizaciones en el sentido universal. La iglesia en sentido universal no es un grupo de denominaciones. Por ejemplo, aquí nosotros, voy a poner, hermanos, varias denominaciones conocidas por nosotros, de pronto donde usted vive, de pronto hay otras más, y también aquí hay otras más. Por ejemplo, hablamos de la iglesia pentecostal, bautista, luterana, católica, alianza, presbiteriana, cuadrangular, ¿no? Etcétera, 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 la que usted eh, haya visto.
en el camino. Las sectas, hermanos, nos quieren mostrar que en el sentido mundial, todas estas sectas, ¿no? Consideradas como iglesias, son básicamente la iglesia de Cristo, así nos dice. Incluso hermanos, cuando usted ve a una persona que practica el pentecostalismo, con una persona que practica en la iglesia bautista, se llaman hermanos, se llaman hermanos. Según ellos, son hermanos en Cristo. Si hablamos de la luterana con la bautista, son hermanos de Cristo. Si pensamos en otras sectas como la cuadrangular, presbiteriana, alianza y católica, las que están mostrando aquí, todas se consideran hermanos y por ende, todas conforman la iglesia de Cristo. La pregunta es, ¿así está hablando la palabra de Dios en cuanto a la organización? La palabra de Dios nos está mostrando que Él inventó las sectas y habló de que todas ellas son iglesias de Cristo. ¿Dónde está, hermanos, el texto bíblico para esta idea de organización? Por eso llega a ser, hermanos, una falsa organización. Falsa organización. Entre ellos se llaman hermanos, entre ellos se dicen ser la iglesia de Cristo, pero no hay ningún texto bíblico que les respalde esta idea. Por eso es una falsa organización. Peor aún, hermanos, si nosotros añadimos aquí a la iglesia de Cristo y que la iglesia de Cristo esté pensando en que la presbiteriana, la alianza, la católica, pentecostal, bautista, luterana, cuadrangular y otras más, y las miles que existen, son hermanos en Cristo o son parte de la iglesia de Cristo, estaría completamente errada, hermanos. Y por eso es una falsa organización. También, hermanos, pensamos en lo que no es la iglesia en sentido universal. La iglesia, hermanos, en sentido universal, recuerden por favor, en sentido universal, esto no olviden nunca, en sentido universal solamente es una relación que tenemos, una comunión que tenemos directamente con el Padre, cada uno de los cristianos que conformamos el cuerpo de Cristo, no importa la localidad donde esté, ¿ok? Pensemos siempre en eso. Ahora, sigamos con este punto. La iglesia en sentido universal no tiene sede mundial, o sea, no tiene una matriz, ¿no? Lógicamente, las sectas son campeones para esto, son campeones para hablar de una sede mundial. Por ejemplo, pensemos por lo menos en dos que tengo aquí. Por ejemplo, la iglesia del Evangelio Cuadrangular, ¿no? Sacado de este diccionario, un nuevo diccionario de religiones, denominaciones de sectas. Dice lo siguiente, la iglesia, hablando de la iglesia cuadrangular, la iglesia es gobernada internacionalmente por una junta de directores, una especie de gabinete para asuntos misioneros y con consejo ejecutivo. La autoridad final está en manos de la convención de la iglesia, la cual puede modificar las regulaciones legales que la gobiernan. 9 distritos son regidos por supervisores designados por la denominación, quienes deben ser ratificados por los pastores de sus distritos cada 4 años. Imagínense esto. Alguien puede decir, están bien organizados, tienen una buena organización, una excelente organización. Y sí, viendo humanamente, hermanos, esta forma de organización de pronto funciona. Pero ¿sabe cuál es el error más grave? El error más grave es que no es bíblico, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una sede mundial, la cual la palabra de Dios no está diciendo.
Y en segundo lugar, hermanos, y para terminar, nos quedamos aquí por el tiempo, la iglesia adventista. Es administrada, dice, en 4 niveles de organización que comprenden desde la iglesia local hasta la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, que dirige la denominación a nivel mundial. Los administradores de cada nivel son elegidos mediante un sistema de democracia representativa. Esta organización, hermanos, esta organización es puramente humana, es puramente humana. Esto es sacado de la idea del hombre, es en base a las empresas humanas que podemos nosotros ver en el mundo, ya sea política, ya sea económica. Eh, estas ideas, hermanos, humanas, han sido traídas a nivel religioso y lo han implantado este tipo de organización para gobernar estas sectas y muchas más, la mayoría de sectas, la mayoría, hermano, por no decir todas, tienen una organización mundial, es decir, tienen una sede mundial, tienen una matriz. Lo mismo, nosotros preguntamos dónde está el texto bíblico. ¿Dónde está el texto bíblico para estas formas de organización? Y por ende, si no hay texto bíblico, son, es una falsa organización o son falsas organizaciones. Ahora, lógicamente, una persona, hermanos, que no está empapada de cómo es la organización bíblica de Dios y llega a estas iglesias o llega a la iglesia de Cristo incluso, y que ya vamos a ver más después, o sea, vamos a ver en otro momento, piensa que todo está bien, que no hay ningún problema, ¿no? Que todo está bajo la idea de Dios, o si no, bueno, los pastores, entre comillas, son los que deben decidir estas cosas. Pero no, vuelvo a hacer la pregunta, ¿no es cierto? Vuelvo a plantear esa idea de que si nosotros vamos a empezar una iglesia fiel, una iglesia local, la pregunta es, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Nos vamos a organizar bajo la idea humana, la opinión humana, o vamos a organizarnos bajo la autoridad de Dios? Gracias, hermanos, por esta noche. Espero que haya sido claro la explicación. Si tienen ustedes alguna pregunta, si ustedes tienen alguna inquietud, con gusto, hermanos, trataré de explicarlo mejor incluso, ¿no? Damos paso a nuestro hermano Jaime en este momento para continuar.